El proyecto final consiste en un sistema de equilibrio líquido-vapor no ideal, el cual vamos a resolver y analizar con la ayuda del método de Van Laar, para comparar nuestros resultados con los datos teóricos proporcionados. El sistema está formado por cloroformo y metanol. Además, como datos, se nos proporcionaron los datos azeotrópicos del sistema y los valores de la ecuación de Antoine. El primer paso fue calcular las constantes de la ecuación de Van Laar. Para esto necesitamos las composiciones en Y azeotrópicas de ambos compuestos. Estas se calcularon a partir de la presión del sistema entre la presión de vapor del compuesto. Dicha presión de vapor se calculó a la temperatura azeotrópica, dato que se nos proporcionó para el problema, y con las constantes de Antoine. Teniendo esos valores, se calcularon A y B a partir de estas ecuaciones. Lo siguiente fue hacer una tabla donde utilizamos las mismas composiciones en X1 que se nos dieron en el problema, y a partir de estas calculamos X2. A partir de la ecuación de Van Laar y con las constantes A y B anteriormente calculadas, despejamos gamma 1 y gamma 2, las cuales son dependientes de las concentraciones. Establecimos una columna para la temperatura de burbuja, pero como la desconocemos, al principio la dejamos con un valor al azar. Después, dependientes de esa temperatura, se calcularon las presiones de vapor para cada compuesto. La presión calculada del sistema se calculó multiplicando la composición X1 por gamma 1 por la presión de vapor 1, más la composición X2 por gamma 2 por la presión de vapor 2. Se supone que esta presión nos debe dar igual a una atmósfera, como se indicó en el problema. Por lo tanto, establecimos una columna de diferencia cuadrada entre la presión que calculamos y la presión teórica. Ahora, con la ayuda de Gaussic, haremos que la diferencia cuadrada de presiones sea igual a 0. Esto lo haremos cambiando la temperatura de burbuja. Este mismo procedimiento se hizo para cada una de las concentraciones. Una vez que obtuvimos estos datos, las concentraciones Y1 y Y2 fueron calculadas a partir de sus respectivas X, gamas, presiones de vapor y la presión del sistema. Ahora que ya tenemos las Y's calculadas, las pasamos a una tabla donde comparamos las composiciones y temperatura de burbujas reales contra las calculadas. Para darnos una idea de qué tan cerca estábamos, sacamos el error entre estos datos. Además, calculamos las presiones de vapor a la temperatura real por medio de Antoine, así como las gamas reales de cada compuesto. Finalmente, graficamos en un diagrama de temperatura versus composición los datos obtenidos. Aquí se ve claramente el punto azeotrópico. Y ambas líneas de datos calculados y datos reales son muy parecidos entre sí. Para la sección 2 del proyecto vamos a analizar el mismo sistema, pero ahora con un tren de separadores, donde lo que se busca es optimizar la cantidad de cloroformo recuperada en la corriente 6 respecto a la cantidad alimentada. Este sistema debe de operar en un rango de presiones de entre 0.25 y 2 atmósferas, considerando que la mezcla es real. Dicha corriente optimizada debe tener al menos 45% mol de cloroformo. En la corriente 1 entra 1000 moles por hora, la mezcla es 20% de cloroformo y el resto de metanol. Primero, establecimos para el flash 1 las concentraciones para Z1, que en este caso es cloroformo, y de Z2, que es metanol. Desconocemos las concentraciones de X1 y X2, por lo que al principio las supusimos. Lo mismo ocurrió con la temperatura. Después establecimos las ecuaciones para calcular las gamas dependiendo de las X. Igual, metimos las fórmulas para calcular las presiones de vapor con las constantes de Antoine y a la temperatura supuesta. Y al igual que en el caso anterior, la presión del sistema se calculó con las X, las gamas y las presiones de vapor. Las concentraciones en el vapor, es decir, las Y's, las calculamos a partir de las X, de las gamas y de las presiones para cada compuesto. Posteriormente, para calcular cuántos moles salían en la corriente de vapor, utilizamos la regla de la palanca, dependiendo de la alimentación, las Z, las X y las Y, dependiendo de cada compuesto.
Igual, con un balance de materia se calcularon los moles de líquido y los moles de cloroformo, multiplicando la corriente de vapor por su respectiva fracción. Los datos que tenemos ahora son supuestos, pero antes de usar Solver debemos de conectar la salida de vapor del flash 1 con la alimentación del flash 2, y lo mismo con el flash 3. En este caso, las Ys obtenidas en el flash 1 son las Zs para el flash 2. Se realiza el mismo procedimiento que con el separador anterior. De igual manera, las Ys que se obtengan en el flash 2 serán las entradas Z para el flash 3. Una vez que se tienen establecidas todas estas fórmulas y dependencias, ya podemos usar Solver. Aquí lo que se busca es maximizar la salida de vapor en el separador 3, cambiando las temperaturas y las composiciones X de todos los flash. Debemos establecer las restricciones para cada flash, las cuales son que cada presión se encuentre entre 0.25 y 2 atmósferas, y que la composición de cloroformo en el vapor del flash sea por lo menos un 45%. Además, para evitar que se obtengan resultados negativos, agregamos una restricción para los moles de vapor en el flash 1, la cual es que estos se encuentren entre 0 y 1000 moles, que son los de alimentación. Estas son las condiciones de operación obtenidas. La presión resultó ser la mínima, 0.25 atmósferas, y la temperatura está entre 25 y 28 grados centígrados. Resumiendo, el balance de materia se obtuvieron 105 moles de cloroformo a la salida, lo cual es exactamente un 45% de composición de esa corriente. Las recomendaciones que nuestro equipo propone son que como se obtuvo la presión más baja, es posible utilizar un equipo que opere con presiones aún más bajas, para favorecer el porcentaje de recuperación de cloroformo. También, como es un mismo equipo, Solver disminuyó las temperaturas de tal manera que las presiones fueran las mismas. Y no debemos de olvidar que el sistema forma un azeótropo, por lo que se recomienda operar bajo condiciones que nos alejen de él.